Norma Piña, la gran protectora de sus privilegios, sus amigos políticos corruptos, empresarios evasores, y enemiga de las reformas que ayudarían al pueblo. Norma Piña es ejemplo vivo de lo que significa servir al pueblo, o más bien, servirse de él. Todo empezó cuando decidió que levantarse ante el presidente no era su estilo. Total, ¿quién necesita respeto cuando puedes sentarte cómodamente mientras ves a la nación entera pelear por sobrevivir? Pero lo suyo no acaba ahí, claro que no. Su inquebrantable lealtad a las élites y su aversión a cualquier reforma que beneficie al pueblo quedó más que clara cuando usurpó facultades y congeló la reforma eléctrica, esa misma que hubiera permitido a millones de mexicanos pagar menos por la luz. Pero, ¿para qué bajarle la cuenta de la luz al pueblo cuando puedes mantener la tuya bien iluminada desde el poder? Hablando de cuentas, ¿qué tal su salario? Mientras la Constitución establece que ningún funcionario debe ganar más que el presidente, Norma Piña y sus secuaces decidieron que eso era demasiado populista. ¿Cuánto ganan? 3 o 4 veces más que el presidente. Porque claro, con solo un salario modesto, ¿cómo podría mantener su agenda de café con jueces y reuniones en tiempos electorales con Alito Moreno? Prioridades. Pero la joya de la corona fue cuando decidió engavetar más de 90,000 millones de pesos. Sí, 90,000 millones. Una nimiedad. Todo por seguir los caprichos de un tal Pliego. Con ese gesto tan magnánimo, dejó claro que su único interés era mantener el status quo de los poderosos. ¿Acapulco destrozado por una tormenta? Ni hablar. ¿Fideicomisos para ayudar a la gente? Eso sería, en su mundo, un uso incorrecto del dinero. ¿Ayudar al pueblo en tiempos de desastre? Mejor que sufran un poco más. Y si te preguntas qué hay detrás de esta admirable funcionaria pública, no busques más allá del nepotismo rampante que reina en la Suprema Corte. Con más del 70% de los empleados siendo familiares, parece que la única reforma que le interesa es la del árbol genealógico. Nada como mantener el poder en familia, ¿verdad? Pero no hay mal que dure 100 años ni piña que lo resista. Mientras ella disfruta de su asiento en la cúspide del poder, las reformas judiciales que se avecinan están listas para mandarla a descansar. Y con ese mismo placer con el que ella se ha sentado todos estos años, el pueblo de México va a disfrutar viéndola votada, y finalmente, poner la justicia en manos de quien siempre debió estar, el pueblo mexicano. Lo que Norma Piña olvidó. Norma Piña, en su cómoda burbuja judicial, parece haber olvidado una lección fundamental de la historia: quien traiciona al pueblo de México, termina derrotado por ese mismo pueblo. No tiene que mirar muy lejos para verlo. Los expresidentes que arruinaron a esta nación, que la dejaron hundida en corrupción y pobreza, hoy andan escondidos en rincones de España, Estados Unidos y otros países, huyendo de la justicia moral. Ellos entregaron México al extranjero, desmantelaron la soberanía, y convirtieron la democracia en una farsa, pero esa época oscura ha llegado a su fin gracias a un hombre que, desde su humilde trinchera, se ha dedicado a devolverle al pueblo su dignidad: Andrés Manuel López Obrador. En 6 años, López Obrador ha logrado lo que sus antecesores jamás soñaron: recuperar la independencia y dignidad de México en todos los sentidos, negándose a arrodillarse ante potencias extranjeras y logrando un verdadero cambio económico. No es casualidad que más de 6 millones de mexicanos hayan salido de la pobreza bajo su mandato. Pero esto, claro, es algo que Norma Piña parece no haber visto. Tal vez estaba demasiado ocupada defendiendo sus intereses, los de sus amigos poderosos, o simplemente en su jugoso salario, 3 o 4 veces mayor que el del presidente, mientras el pueblo sigue luchando por salir adelante. Lo que la ministra también olvidó es que el presidente, solo con el apoyo del pueblo, derrotó a los medios fácticos, a esos periodistas chayoteros que en los gobiernos anteriores se llenaban los bolsillos para hablar bien del régimen, mientras México se hundía en la miseria. Piña y su séquito probablemente extrañan aquellos días de oro donde el dinero fluía a los medios, como Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Carlos Alasaki, entre otros, todos ahora desarmados, humillados moralmente, porque ya no pueden manipular la verdad ni engañar al pueblo. Norma Piña también ha olvidado que fue el mismo presidente, con su lema "con el pueblo todo, sin el pueblo nada", quien despertó la conciencia de los mexicanos. López Obrador no necesitó grandes fortunas ni alianzas con el poder mediático, sino un simple mensaje de justicia y dignidad para politizar y despertar al tigre dormido. El pueblo se dio cuenta de que los noticieros tradicionales no eran más que un circo de mentiras, enriqueciendo a unos pocos mientras el pueblo se empobrecía cada vez más. Hoy, esos mismos medios que antes dominaban el discurso están derrotados, incapaces de detener la transformación que ya es imparable. Y cuando López Obrador deje la presidencia, lo hará con la cabeza en alto, habiendo derrotado, no solo a los periodistas vendidos,
sino también a empresarios como Claudio X. González, padre e hijo, y a toda la oligarquía que intentó frenar el cambio. Ni con millones de dólares en campañas mediáticas lograron impedir el ascenso de Claudia Sheinbaum, ni mucho menos manchar el legado de un presidente que se mantuvo fiel a su promesa de poner al pueblo por encima de los intereses de unos cuantos. Ahora, nos preguntamos, ¿quiénes son los titiriteros detrás del trono de la anarquista Norma Piña? Porque no nos engañemos, ella no está sola en su cruzada por sabotear los avances de esta transformación. Pero al igual que todos los demás, su tiempo también llegará a su fin. Lo que Piña olvidó es que la historia no perdona a quienes traicionan al pueblo, y pronto, como sus predecesores, ella también quedará relegada al basurero de la historia.